Hola amigos y amigas de Sergionópolis, bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro espacio de YouTube donde lo friki es normativo. Y hoy, como podéis ver, no estoy solo, hoy tengo aquí a... Isma Silver, un placer. Es todo un placer estar aquí. Llevaba mucho tiempo queriendo venir y por fin me ha invitado Sergio, así que... Ya mucho tiempo que quería traerle porque él, como yo, es un gran fanático de todo este mundillo, pero digamos que especialmente de Star Wars, ¿no? Especialmente de Star Wars. Podríamos decir que somos fans de todo lo friki que nos pueden echar a la cara, pero Star Wars es como esa pieza del sentimentalismo que tiene un fan. Eso es, es como otra cosa distinta, tiene una mística que otros no tienen. Sí, es sentimiento, se basa totalmente en sentimiento, es algo que nos rodea, está ahí. Es como la fuerza. Como la fuerza misma. Y por eso, como no podía ser de otra manera, hoy vamos a hablar sobre la última película de Star Wars, El ascenso de Skywalker. ¿Estás listo? Estamos listos, vamos allá. ¿Listos? Comenzamos. Bueno, lo primero de todo de lo que vamos a hablar sobre la película, obviamente, es, bueno, pues ¿qué nos ha parecido? ¿Cuál es tu opinión general? Una opinión general, pues yo diría que es una película que per se está hecha para verla en una pantalla grande. Desde mi punto de vista, es visualmente de lo mejor que ha habido en la saga. No te diría lo mejor, pero sí que forma parte de ese ámbito de lo mejor, del top invisible de lo mejor que ha habido de Star Wars. Estoy completamente de acuerdo. O sea, a nivel visual, sí, es una pasada. Está muy bien te atrapa totalmente dentro del film. Eso es. Una maravilla. Te rodea. Y el hecho de, bueno, pues verla en el cine, a lo mejor luego cuando la veamos dentro de unos meses en nuestra casa, no tiene ese efecto, pero en el cine pega. Sí, bueno, tiene el efecto de que te sueles centrar más en los detalles. Eso es. Pero al principio estás alucinando en colores y te dejas llevar. Es todo un viaje al final. Es una aventura muy trepidante. Completamente. Y aparte de lo que es lo visual, ¿qué más destacas de la película? Pues mira, yo destaco que frente a otras producciones de la saga, yo diría que esta es la más intrépida, la más tenaz en ese sentido de la velocidad. Porque si tú te das cuenta, el primer acto de la película sucede enseguida. Volando, va rapidísimo todo. Y de hecho, donde otras películas, como por ejemplo el episodio 7, son una aventura llena de misticismo, llena de misterios, esta es algo así como Indiana Jones. O sea, vamos va a saco. Ahí a saco, a tope con la aventura. Pues sí, estoy de acuerdo. Es más trepidante que otras producciones de Star Wars. De hecho, esa sensación la tuve cuando estaba viendo la película. Sobre todo eso, los primeros, a lo mejor, la primera media hora. Luego, digamos que se relaja un poco. Sí, luego ya en el segundo acto va bajando un poco el ritmo y vuelve a su esencia original de J.J. Abrams. Sí, eso es. Pero la primera media hora es como tú, esto va muy rápido. Va muy deprisa. ¿Qué está pasando? Es un tren de, sin frenos. Pero bien hecho. O sea, mi impresión es que en ese sentido no se notaba precipitado, sino que pasaban cosas, muchas muy rápido y molaban. No, realmente el único problema que le puede llegar a encontrar el público general es el hecho de que tú tienes que ser conocedor, entre comillas, de otros eventos que han sucedido previamente a la película. Entonces está todo esto de las novelas del viaje hacia el ascenso de Skywalker y todo esto, como hicieron con el episodio 7 y el 8. Pero aquí digamos que en ese sentido han abusado del concepto DLC. ¿Vale? El concepto que usan los videojuegos. Me gusta como concepto. Yo siempre lo digo así, el concepto DLC, que ya de por sí se hacía en el canon de Legends, sí, pero en este es como que la apuesta ha subido a los esteroides. Sí. Y entonces en el episodio 9 sí que es verdad que mucha información de trasfondo se te puede escapar en ese sentido, sobre todo. Sí, eso en los cómics, bueno, pues los tie-in, ¿no? Típicos, que es como tienes tu historia principal. Los spin-off incluso. Eso sí, y luego lo que lo complementa. Bueno, por si no lo sabéis, que esto ya lo hemos comentado en algún vídeo también hablando de Star Wars, aparte de lo que son las películas principales, hay cómics canónicos que te van explicando un poco el camino de una película a otra. Los cómics, las novelas, un montón de aventuras gráficas, audiodramas incluso. Sí, tiene... Star Wars es puro universo. Todo. Por eso si os quedáis solo con las películas os perdéis mucho. Ojo, que puedes disfrutarlo perfectamente viendo solo las películas. Pero hay un mundo muy amplio, aparte como con todo en realidad. Sí, como con casi todo. Lo que pasa que especialmente siendo Star Wars con más de 40 años de historia, de lore, ahora mismo se ha expandido en unos 8 años de un canon bastante joven aún. Pero digamos que como culmen
yo diría que sí que podría haber estado mejor. Aún Sí. así yo me voy con una buena sensación. Me lo pasé muy bien viendo la película. Yo creo que ahora mismo está un poco la impresión polarizada, ¿no? Por así decirlo, de la gente. Sí, es otra de las ocasiones en las que las críticas son muy mixtas. Eso es. Hay gente que la ha odiado con toda su alma, gente que la ha amado y luego pues un grupo que sí que nos ha gustado, Ujú. pero sí que a lo mejor podía haber dado un poquito más. Es eso Sí, de decir... yo de hecho te diría mucho más allá, Sergio. Yo te diría que el que realmente es muy, muy, muy fan acérrimo de Star Wars, que se lee todo, que se ve todo, que se juega todo, que se escucha todo, es el que más enfadado podría llegar a estar. Y yo en ambos casos lo comprendo. Yo comprendo tanto a la gente que le ha encantado la película como a la gente que no le ha gustado nada, porque en ambos aspectos hay donde tratar temas. Pasa siempre que hay un cambio, siempre que se innova, siempre que se hacen, digamos, toma de decisiones Exactamente. arriesgadas o que cambian ciertas cosas que se han planteado. Bueno, al final en esta película tenía que revelar cuál es la verdadera naturaleza de Rey, tenía que traer Sí, tenía que dar mucha respuesta. el viaje de Kylo Ren, tenía que traer la batalla final, un nuevo villano después de la caída de Snoke. Esta película tenía que hacer muchas cosas. Sí, tenía que hacer mucho en muy poco Eso es. tiempo y es el problema principal que tuvieron J.J. Abrams y Chris Terrio a la hora de guionizar y producir esta película, porque era súper complicado. Bueno, el principal es el de los dos directores, pero Bueno, eso ya lo comentaremos más adelante. Sí, el cambia y sigue de JJ y Ryan, pero bueno, Eso es, pero bueno. un tema de más. A ver, esto supongo que dependerá un poco de la opinión de cada uno. ¿Tú crees que como trilogía el final ha sido bueno? Al Como final- trilogía, el final para mí ha sido bueno, pero sin más. Es decir, bueno, podría haber estado mejor, pero te puedes ir satisfecho perfectamente de la sala de cine. Luego sacarán Sí. un montón de cosas para expandir todas las preguntas o posibles preguntas que han sido bastantes a mi parecer, Muchas. que puedes llegar a responder en el futuro y sin más, simplemente. Sí, yo tengo una opinión similar en el sentido de que, bueno, yo tenía la sensación parecida a la que tuve antes de ver el episodio 3, de decir, vale, las 7 y la 8, bueno, no están mal, Ujú. a gente que le gusta más, gente que le gusta menos, Sí. pero me falta la puntilla, me falta el decir la película que puede hacer que la trilogía acabe muy bien, un gran final, o la que lo puede hundir todo. Exactamente. Y a mi parecer el episodio 9, pues en ser magnífico, lo arregla. Entonces a mí como trilogía me funciona. Me parece la peor de las tres, pero es que estamos hablando de mucho nivel. O sea, es que, Claro, es que- ser la peor de tres muy buenos no es malo. De todas maneras, hay un tema que también te quiero comentar acerca de eso, y es que yo estoy muy convencido, a nivel personal, de que JJ quería ir por otro sitio totalmente diferente. Sí, yo también. Sobre todo por temas que hablaremos más adelante, pero sobre todo con el tema de Snoke, Convencidísimo. el tema de Palpatine de vuelta en el universo, muchas cosas que se nota en la película que iban a ir por otro sitio. Sí, sí, y sí. Rian Johnson, pues con su libertad creativa, no se lo llegó a permitir. Es una lástima, sí, porque realmente las decisiones que toma Rian Johnson en la octava, ya vamos a hablar de eso si quieres, a mí no me desagradan. O sea, en algunas sí, otras no, pero yo creo que por lo menos se atrevió a hacer algo distinto. Lo Sí, que pasa es que sí. luego, viéndolo en trilogía, como historia de 3 películas, por mucho que te guste el 8, que a mí me gusta mucho, Claro. sobra, se nota. El tema es que el hecho de que una saga sea un cambia y sigue entre dos directores que luego se contradigan entre sí y que en el episodio 9 aparezcan ciertos conceptos que contradicen los de Johnson, por el mero hecho de decir vamos a parchear Sí. todo esto que no nos gustó. Es un recurso que ya se ha utilizado mucho antes en Leyendas, muchísimo, porque de tantas novelas que hay, algunos de estos conceptos pasan un poco desapercibidos, pero ya se utilizó antes. Y el hecho de verlo en pantalla grande es todavía más raro. Sí. Con lo cual, episodio 8 te deja con esa vibra, con esa sensa interior de decir, no comprendo si aquí has querido hacerme algo similar a Juego de Tronos o si realmente estás lanzando pullas contra el resto de productores y creativos de Star Wars. Yo en ese sentido, tú como conocedor de la franquicia, te quería hacer una pregunta, no sé Sí. si la sabrás. Sí, dime. Yo, al ver el problema de los dos directores, o sea, de que el hecho de que alguien, un director, tomase unas decisiones que el siguiente las contradiga de tan bestia, me hace pensar si Star Wars no tiene una cabeza pensante detrás, un arquitecto, un Kevin Feige. De hecho, eso es lo extraño de la Exacto, pregunta. eso es porque lo raro. si tú te acuerdas del caso en cuestión de la película de Han Solo,
a los dos directores, que eran Chris Miller y el otro no me acuerdo quién era exactamente, pero los dos directores de Han Solo, los principales, no les dejaron continuar precisamente por conflictos a nivel creativo. Si el director tiene un conflicto a nivel creativo, lo tiene con alguien. Exactamente. ¿Quién es ese arquitecto? Exactamente, entonces el hecho de que sí se le haya permitido a Rian Johnson, pues quiere decir no solo que obviamente tenían muchísima confianza en este hombre, como para incluso regalarle el hecho de trabajar en otra trilogía más, que la tiene ahí para el futuro, sino que además nos hace plantearnos estas cuestiones, claro. Claro, porque o sea, una cosa, yo lo que entiendo, lo que deduzco es que pese a que Rian Johnson tomase muchas libertades creativas, a la hora de la verdad esas libertades creativas debían ir en la misma dirección que había previsto desde el principio, ¿no? Sí. Que ese arquitecto, que no sabemos quién es, la cabeza pensante detrás de todo esto, dijese, vale, tú quieres meter esto, esto y esto, y tiene consonancia con la historia de 3 películas que queremos contar. Exactamente. O sea, pero un rumbo. Ese es el problema de esta nueva trilogía, y es que ya desde un inicio no estableció muy bien el rumbo. Sí que hubo unas bases sentadas, a mi parecer, bastante bien por JJ Abrams. Sí, en The Force Awakens. En The Force Awakens, pero esas bases se fueron transformando en una especie de Frankenstein. Sí. Que vamos a construir pieza a pieza, pero sin saber realmente qué altura va a tener el bicho. O sea, está claro que lo que es a nivel de trilogía, la primera pieza, que es el episodio 7, funciona con ambos, obviamente. Funciona. Entonces, el episodio 8 es secuela del 7 y el 9 también es secuela del 7. Eso se nota. De hecho, mi opinión, y perdona que te corte, es que el episodio 7 de Force Awakens es más película. Es la más película de esta nueva trilogía. Puede ser, no te lo descarto. Las otras dos son un poco, pues eso, en el sentido de el episodio 9 es muy parcheable. Sí, es que, claro, yo creo que como el episodio 9 tiene el hándicap de tener que recuperar lo que querían cambiar del episodio 8, es lo que nos surge la duda. ¿Por qué se permitió hacer las cosas del episodio 8 si luego se iba a corregir todo? O mi otra teoría es que en caso de que no exista una cabeza pensante, es que son varias, y esas varias en lo que se fijaron es en el dinero, ¿no? Claro, y al ver que cayó el episodio 8 con respecto al 7, dijeron, vamos a darle una subida a esto, y entonces planteamos una historia de nuevo, y ahí es cuando sacaron a Palpatine, que yo creo que el regreso del emperador, a mi parecer, no debía estar programado desde el principio. Sí, no, en cierta parte, porque sí que es verdad que, bueno, en Lucasfilm hay un story group, que está todo el tema de todo lo que hay que hacer ahí dentro, todo el tema de la escritura, lo maneja Pablo Hidalgo y todos sus allegados. Entonces, toda esa gente lo que hace es reestructurar el contenido de Star Wars para que tenga una cohesión en el futuro. Lógico. Para coger algunos elementos y conectarlos sobre todo en el universo expandido. Porque sí que es verdad que en las películas se hace, pero de forma un tanto más tímida. Entiendo. Así que sí que hay cabezas pensantes, pero en ese momento uno no sabe muy bien qué es lo que estaba sucediendo. Claro, creo que entonces en el backstage de Lucasfilm. Tú ves que, pues obviamente, si tú vas a hacer una trilogía, tú tienes que tener una idea de las 3 películas, ¿no? Exactamente. No haces como si fueran capítulos de Black Mirror, que va todo separado, claro, ¿no? O sea, que va todo como muy a lo loco. Una, otra y otra, y cuentas una historia en 3 arcos. O sea, un arco en tres partes. Pero tú para eso tienes que saber a dónde vas. Claro. Y si realmente un arco, como en este caso es el episodio 8, te ha descuajeringado tanto toda la historia, ¿cómo lo has permitido? ¿Cómo lo has permitido? Y sobre todo, ¿cómo has permitido también? Porque esto sí que es verdad, esto lo escuché hace un tiempo en una charla con unos amigos, y ellos decían básicamente que si hay una saga que se puede dar totalmente el lujo de hacerte una historia en 3 o más películas, es Star Wars. Sí, perfectamente. Entonces, yo veo demasiada película en esta película. Fíjate lo que te digo. ¿no? O sea, es muy redundante, pero hay demasiada película en el ascenso de Skywalker. Ahí estoy de acuerdo. Yo tuve la sensación de decir, muchas de las cosas que me están contando, me las están contando porque no me las han contado antes. Exactamente. Porque yo cuando terminé, mi sensación fue, viéndolo todo a nivel de trilogía, el episodio 8 habían sido las letras. O sea, se podía haber contado básicamente en letras. De hecho, lo único que es verdaderamente relevante del episodio 8 para la saga es la muerte de Luke. Bueno, y
desde mi punto de vista, la evolución de Kylo Ren, que es lo único que yo destaco a nivel personal de uno de los personajes. Sí que destaco que Kylo Ren para mí es el personaje que más evoluciona en toda esta eso trilogía. No tengo ninguna duda. A mí me parece el mejor personaje de A mí la me parece trilogía. el mejor personaje y además muy variopinto respecto a Darth Vader, porque la gente siempre le ha comparado con su abuelo y tal, como que no, es un plagio del personaje, es un remake. Star Wars Episodio 7 es un remake. Sí que tiene elementos, pero Kylo Ren no es remakeado. Kylo Ren es un personaje frustrado, donde uno tiene ira, otro lleva la frustración consigo y todo su viaje del antihéroe, por así decirlo. A mí, si te digo la verdad, del episodio 7 me sobra la Starkiller, porque lo veo muy similar a la Estrella de la Muerte, pero si quitas ese elemento y hubieses puesto otro tipo de amenaza, creo que habría sido una película que nadie o casi nadie habría comparado y habrían dicho que es un remake. Tiene cosas parecidas, pero... Tiene cosas muy parecidas, pero sí que es verdad que se habría eclipsado bastante. A lo mejor, por ejemplo, una reestructuración de cuando aparecen los Yuzambong en el universo expandido antiguo. Por ejemplo. Algo así, por ejemplo, una invasión extraterrestre venida de otra galaxia y que son gente pues que viene súper rota, incluso más rota que Rey. Y vienen a liarla por toda la galaxia. Simplemente cambiando ese elemento. Pero bueno, más allá de eso, volviendo a lo que es la película esta Star Wars, el episodio 9... Sí, aunque también te quiero puntualizar que el hecho de que metiesen otra superarma, a mí personalmente tampoco me pareció raro. No me pareció raro porque en Legends hemos tenido también pues por lo menos 7 o 8 superarmas a lo largo de las eras y tampoco... A ver, yo lo único que veo raro es que, claro, que puede ser, la razón puede ser porque hicieron cosas para el episodio 9 con motivo del 8 que no tenían previstas en el 7. Exactamente. Y es que si tú tienes una flota entera de destructores que cada uno puede destruir un planeta entero, ¿por qué construyes una Starkiller? No te hace falta. Claro. Es como... Pero es un poco... Pero bueno, de esas incongruencias lo comentaremos más adelante. El episodio 9 está lleno. Entendemos que porque querían hacer otra historia, pero son cosas que si te lo pones a pensar y te fijas, muy incongruentes. No es mucho menos disfrutable por ello, pero son cosas que no quedan muy atractivas a la hora de hacer un Deus Ex Machina. Eso es, da que pensar que efectivamente han cambiado bastantes más cosas de las que pretendían de su, digamos, planificación inicial. Exactamente. Eso es. Pues antes de entrar en tema de contradicciones y demás, vamos a hablar un poquito de los personajes, que yo creo que cuando hago una reseña de una película siempre me gusta centrarme en los personajes porque creo que es lo verdaderamente importante de la historia. Al fin y al cabo son los que van, si de por sí el argumento es el barco, ellos llevan el timón totalmente, ellos han de llevar el timón para que sea una buena historia. De hecho, yo creo que toda buena historia para ti o una historia que te guste es porque has empatizado con los personajes. Exactamente, puedes tener muy buen argumento, muy buena trama, lo que te dé la gana, que si el personaje no es bueno no te va a enganchar. Exactamente, de hecho los mejores, siempre que han aparecido los mejores personajes de la saga, ha sido una historia bastante épica y emotiva. Sobre todo emotiva. Yo diría que esta también es una de las películas más emotivas. Sí, completamente. Con todo y fallos, episodio 9 es la más emotiva de la nueva trilogía. Sí, ahí sí. Vale, los personajes. Bueno, pues si vamos a hablar de los personajes, yo creo que, como ya hemos destacado, el mejor es Kylo Ren. El mejor es Kylo Ren, o Ben Solo. Sin duda, Ben Solo. Bueno, tanto la diada, ¿no? Sí. De los dos personajes, por así decirlo. El Banner Hulk. El Banner Hulk de... el Kylo Ren Han Solo. O sea, Ben Solo. Ben Solo, sí, exactamente. Sí. O sea, vamos, totalmente de acuerdo. Es un personaje que yo creo que de por sí en un inicio creó un halo de misterio que podrías pensar en algún momento que quizás no te va a llamar tanto la atención cuando se desvele su identidad, pero ese momento en el que Snoke ya te desvela que se trata del hijo de Han Solo, ya es cuando directamente entra el bombo y platillo con Kylo Ren. Entonces eso ha ido acompañado a lo largo de las otras dos películas, sobre todo en el episodio 8 ya con el enlace de la fuerza que tienen ambos, tanto Rey como Kylo, y en esta que se sigue potenciando hasta tal punto de que todo es tangible. Y toda la frustración que le lleva en su viaje, ¿no? A la hora de enfrentarse a Rey, que es una persona a la que él quiere reclutar. Luego se encuentra con el tema de que Palpatine está vivo. Y todo su mundo, toda su apreciación, adoración hacia Darth Vader se trunca cuando el propio Palpatine le desvela que era él hablando en su cabeza. Sí. Entonces es un tanto
Es un personaje que ha sufrido. Mucho. Además, yo creo que lo más interesante de este personaje es cómo desde el principio vemos que él lo que quiere es destacar, ¿no? Es decir, tiene la sombra de Darth Vader y él quiere decir que bueno, no me da la impresión en ningún momento de que quiera superarle, pero por lo menos quiere igualarle. No, de porque hecho, le tiene ese respeto. Sí, de hecho, algo que hizo bien Ryan es algo que hizo bien, lo digo como diciendo todo lo demás. Bueno, una cosa buena. Una de las cosas que hizo bien Ryan es el tema de darle una motivación en el sentido de vamos a hacer algo nuevo. Sí. Ni Jedi, ni Sith, ni el Imperio, ni la República, la Primera Orden, nada. Él quería hacer algo totalmente nuevo y quería desligarse de todo ello. Por un camino moral un tanto estrafalario, también hay que decirlo, porque sí que seguía siendo malo en ese momento. Sí. Pero al fin y al cabo es un personaje que luego encuentra su clímax y por fin se redime, como debía pasar con un Skywalker. Completamente. Además, yo creo que en Star Wars las 6 primeras películas han sido muy maniqueístas, siempre en el sentido de los buenos eran muy buenos, los malos eran muy malos. Es cierto que las precuelas meten un poquito el concepto de que los Jedi igual no eran tan buenos como pensábamos, ¿no? Sí, que los Jedi tenían ahí su soberbia, su tal, pero tienen sus caminos grises. Justo, pero no dejaban de ser buenos. Un poco chulos, pero buenos. Esta es la primera trilogía que realmente plantea la existencia de los Jedi grises, ¿no? De los que son... Sí, en por cuanto, lo menos un camino intermedio. En cuanto a hablando audiovisualmente hablando en cines, eso es, en cines. Sí, porque en las series sí que se ha tocado bastante el tema, pero claro, o sea, lo que nos compete en el episodio 9 Exacto. sí que es cierto que se explora bastante más. Es la primera trilogía que en cines se atreve a plantear eso. En Rogue One también, aunque no sea con los Jedi, pero sí que con la Alianza Rebelde, todo el tema de la inteligencia y de Cassian Andor llevando todo ese tema así un poco clandestino, la verdad es que está muy bien. Está muy bueno. Además, una cosa que a mí me gusta mucho del episodio 8 es cuando el personaje de Benicio del Toro, un personaje luego completamente olvidado. Sí, totalmente. De hecho, hay un cómic sobre él que, sin más, no merece la pena. Pues es cuando les demuestra que las personas a las que la Alianza Rebelde, bueno, los nuevos rebeldes, la Resistencia, compra armas, son los mismos. Que a los que dicen, claro, aquí buenos, malos, claro, ¿quién? Claro, es que es una situación bastante precaria. Además que está muy bien calcado con la realidad. Eso es una guerra y en las guerras no hay buenos ni malos, es una guerra. Exactamente, y si puede hacer algo lucrativo de algo que sabemos que van a utilizar para matarse, pues lo vamos a hacer. Entonces a mí por ese sentido siempre me han gustado mucho tanto el personaje de Kylo como el de Rey, y ya con esto empezamos a hablar de Rey. Perfecto. Que no eran ni la buena buenísima ni el malo malísimo, tenían sus dudas y eran un camino intermedio. Y yo creo que en ese sentido, incluso aunque Rey al final se considere ella una Jedi a sí misma y derrota la oscuridad y todo lo que tú quieras, ella, incluso en la última película, en el último momento seguía teniendo dudas. Sabía que Palpatine era muy malo, pero y que no podía unirse a él ni convertirse en Sith, pero tampoco tenía clarísimo que quisiera ser una Jedi. Claro, no, yo creo que en ese momento su única idea era la de destruirle. Venganza y ya está. Y cerrar totalmente el chiringuito. Bueno, de hecho yo comentaba hace un rato, hablando sobre el episodio 7, que si no fuera por Han Solo, Rey quizás ni siquiera se hubiera quedado con la Resistencia, ni se hubiera convertido en Jedi por el hecho de no haber ido a Takodana, o decir que quería regresar enseguida a Jakku y quedarse allí esperando eternamente a los Palpatine. Así que en ese sentido sí que es verdad que es un personaje que para mí Rey ha ido por un camino mucho más confuso que Kylo, pero aún así tiene bastante atractivo, su presentación me parece impecable. Y en el episodio 9 hay una escena en concreto, bueno, hay dos escenas de Rey que involucran tanto a Rey como a Kylo, que me parece que son las más destacables de toda la película, sobre todo en lo visual. Y es cuando en el desierto de Pasaana Kylo la ataca con su TIE avanzado, que va súper rápido a por ella totalmente, ella pega un salto y da con la espada láser en una de las alas y le revienta. Lo revienta y y no sé, la parte en la que se ve toda su luz bajando desde el salto a cámara lenta, con el polvo de la arena hacia arriba, la espada láser encendida, son como escenas que han sido un recurso muy utilizado en Rey, como para darte a entender, esto es la luz, este es el camino de la luz real. Y luego la otra escena es en el combate de Kef Bir en la luna de Endor,
cuando se enfrentan ahí con toda la marea encima de la estructura Con de la el Estrella de la agua Muerte. y todo. Buena pelea esa. Y es una muy buena pelea, está grabada de muy cerca y tiene muy bien hecho el contraste de la luz y la oscuridad. Sí. Además esa pelea a mí me recordó un poco, bueno, a la de Anakin y Obi-Wan, ¿no? Por el tema de... Personalmente creo que la de Anakin y Obi-Wan es mucho mejor. Sí, Creo sí. que es insuperable esa pelea. Insuperable, sí. Pero esta tampoco está mal. Y es una pelea que en realidad Kylo gana. Lo que pasa es que cuando sí, Leia le distrae es cuando Rey le atraviesa con la espada. Sí. Pero en el momento final Rey está agotada. O sea, no puede seguir luchando. Sí, no, Y él- si no fuese por la intervención de Leia, Kylo habría acabado con su vida en ese instante, vamos. Claro, es un poco un mensaje para toda esa gente que critica a Rey por decir es que está demasiado chetada. A ver, es nieta de Palpatine y ha sido entrenada por los dos hijos de Anakin, que es el ser más poderoso habido jamás, ¿no? ¿Cómo no va a estar chetada? O sea, es que, Sí, o es, sea, que es lógico. bueno, de hecho, es lo que yo hablaba poco antes de ver la película, ¿no? Yo decía, a mí me tienen que dar una muy buena explicación de por qué está tan rota. O sea, yo tengo que ver el porqué. Tiene que haber un porqué. No puede ser otra Galen Marek, Starkiller, el protagonista del Despertar de la Fuerza. Que de pronto era súper poderoso porque sí. Sí, que de repente pues coges y le das un palizón tanto a Vader como a Palpatine. Y es como, o sea, no, Sí, no tiene que haber algo detrás. Porque son gente de unas cotas de poder. O sea, a mí la bastante gente elevadas. que dice que lo de Rey es un Deus Ex Machina o que está... Yo creo que está completamente justificado que sea tan poderosa. A mí me resulta Sí. muy comprensible. Ahora mismo sí está justificado. El problema es, volviendo al tema del EC, que te meten Claro. a los Palpatine que no conocíamos y yo no sé en qué momento Palpatine dejó todos sus planes de maldad absoluta con todos los proyectos que había abiertos después del episodio 6 para ponerse a tener familia y a tener como, no sé, me pareció muy raro, la verdad. Igual los tuvo antes de ser emperador. No sé, habría que calcular. Habría que calcular el tema de edades y... Claro, y tampoco dicen, porque a ver, igual es que no me acuerdo. ¿Dicen cuál es el hijo de Palpatine? ¿El padre o la madre? El padre. El padre es El padre es el hijo de Palpatine. Sí, pero Vale. no te explican, realmente no te dan un incentivo para que tú como fan te intereses por ese personaje. Sí, no. Porque no ha aparecido nunca. Tú de hecho no sabías si eres un fan totalmente yendo en limpio, que no has visto ningún tráiler, ningún avance, ninguna promo. El hecho de ver que en las letras iniciales Palpatine está vivo es la sensación más extraña que vas a sentir en mucho tiempo. Es un impacto completamente. Es un impacto completamente. Entonces, todo eso acompañado así, dado que ya te ahondaré en este tema cuando hablemos de Palpatine, pero Palpatine no se comporta así, para nada. Y ya de por sí, pues el hecho de que tenga a su familia y que no haya una breve presentación, por lo menos al inicio. O sea, es algo que queda un poco confuso. Un poco confuso. Bueno, pues siguiendo con los personajes, el villanísimo, villano. Palpatine. Cuéntanos. Villanísimo, de toda la galaxia. De toda, pero ya directamente de las 9 películas, ya Sí, directamente. podríamos decir que sí, porque ya la explicación que le dan a Snoke es que básicamente era un títere, un clon creado por Palpatine en masa. Eso es. Y que, bueno, de hecho se ve al inicio todos sus productos fallidos, Sí, podríamos los decir. que habían salido mal. Los que habían salido mal, aquellos que algunos, por cierto, en el universo expandido han sido derrotados por Luke Skywalker. Y ya ahí te dejan ver que por ahí no iban los tiros. No. O sea, de hecho, el halo de misterio que tenía Snoke, las cicatrices, Sí. el tema de un aura así oscureta, siendo un holograma gigante, como la nueva, diciéndote en la novela que él estaba ahí desde el alzamiento del Imperio, que estuvo ahí observándolo todo desde las sombras, dándote a entender en varias novelas que había algo oculto en las regiones desconocidas. Sí. Y que eso podría ser el origen de Snoke. Incluso teorías, muchísimas teorías sobre si era Darth Plagueis, si era el Kylo Ren del futuro. Que era Anakin reencarnado Anakin por las reencarnado, cicatrices, sí, incluso un montón de cosas. yo leí una que decía que era el propio Mace Windu que El propio sobrevivió Mace Windu, sí, y o sea, se volvió malo. Cosas bastante increíbles, que de ser verdad. Pero yo sobre todo me quedaba con la de que fuera Darth Plagueis, el maestro de Darth Sidious. El gran Sith que Además, tenía el yo poder creo que era sobre el todo. momento para introducirle, haciendo esa rima de cuando le hice la Sí. misma frase a Kylo Ren, de que hay caminos de la fuerza para experimentar con la vida y la muerte. Sí, eso es. Entonces ese momento habría sido culminante, pero bueno, aún así, he de decir que todo el tema que involucra a Palpatine, de cómo sobrevivió,
ahora siendo una especie de no muerto de unos 119 años, con los ojos blancos, los dedos demacrados. Y que le tenían conectado a una máquina para seguir viviendo Conectado hasta que a una absorbe máquina. el poder de Rey y de Kylo, pero... Sí, me parece bien porque también es algo que se exploró en la trilogía de cómics de Imperio Oscuro, de Legends, solo que en este caso pues eran clones, eran propios clones de Palpatine, porque en Legends sí que se podía clonar a un Jedi o a un Sith. Sí. Lo que pasa es que nadie tenía los bemoles para clonar a alguien para como llevarlo a Palpatine. cabo. Entonces se decía, en la propia saga se dice que no se puede clonar a un Jedi. Entonces esa era la única diferencia. Y a nivel villanísimo, yo te diría que deja bastante que desear. ¿En la película o en general? En la película. En la película. Con eso estoy de acuerdo, sí. Porque no se comporta igual que el Palpatine de siempre. O sea, Palpatine siempre ha sido, podríamos definirle como ajedrecista. Sí, completamente. ¿Vale? El manipulador, de estar por detrás moviendo los hilos. Exactamente. Entonces el hecho de proclamarse a viva voz ante toda la galaxia, de vamos a lanzar un superataque contra todos y vais a rendiros ante la orden de los Sith, ¿no crees que eso quizás, y digo quizás, está haciendo un llamamiento para que el resto de la galaxia se prepare contra ti? Es un poco... No diría que es estúpido del todo, porque si eres un villano tan poderoso como él, te puedes permitir el lujo, por supuesto. Pero sí que es verdad que nunca ha sido la manera de actuar de Palpatine. La manera de actuar siempre había sido ir por detrás, ir manipulando y controlando. O sea, a lo mejor, si la llamada hubiera sido concretamente a Kylo, un mensaje a él para que se acercase. Sí, para que fuese, para que le llevase a Rey, para cualquier cosa. Pero es cierto que lo de mandar un mensaje a todo el mundo y descubrirse que en realidad seguía vivo de siempre, esa es una de las razones por las que yo pienso que los primeros 10-15 minutos de la película, JJ Abrams tenía pensado contarlos al final del episodio 8. Sí. Que de alguna manera el hecho de que la gente se enterase de que Palpatine seguía vivo se iba a descubrir al final del 8. Tal vez cuando matasen a Snoke este se levantase y se demostrase que era un títere, lo que sea. Sí, era un títere o era el transformado, era claro, su algo maestro, así. lo que fuera. Pero al final, como no se contó en el 8, tuvieron que hacerlo en las letras. ¿Y cuál es la forma más rápida? Subió un vídeo a YouTube del Palpatine bueno, en y este dijo, caso aquí estoy. En este caso fue el evento de Fortnite. Sí. Se dijo toda la frase de Palpatine en el evento de Fortnite de Star Wars. Ahí Eso está. es real. O sea, ahí está la frase real que dijo Palpatine para proclamarse ante la galaxia. Es muy curioso. Fíjate que al final aprovecharon un videojuego hasta para hacer Aprovechar un videojuego para hacernos sentir parte de este universo. Sí. Oye, eso mola. A mí me encanta que hagan este tipo de cosas. Sí, la verdad que sí. Por lo demás, ya te digo, todo el tema de reminiscencias con Legends, todo el tema de cómo se desarrolló de Palpatine, todo me parece muy bien. Sobre todo, lo único ya que quiero puntualizar sobre él es el tema cuando se vuelve ya borracho de poder y lanza todos los rayos hacia el espacio para reventar naves. Es muy similar a lo que pasó en Imperio Oscuro. Entonces, yo tampoco lo critiqué, pero sí que es verdad que es totalmente una sacada. La escena es bastante... Sí, porque siempre se nos había dicho que Palpatine era muy poderoso, pero no sabíamos qué tanto. No sabíamos hasta qué punto. Entonces, en ese momento, dice, y además cómo suena, el efecto de sonido es todo, sí. bestial, Bueno, es como que súper distorsionado. La parte visual de la película, como ya hemos dicho antes, el apartado visual es impoluto. te destaca todo y te hace pensar que los personajes son más poderosos todavía de lo que parecen. Muchísimo. A mí lo único que no me gustó de Palpatine, y bueno, porque creo que es algo que se está haciendo mucho, no me quiero volver polla vieja en ese sentido, pero es cierto, me da la impresión que el cine lo hace mucho últimamente. Es que de pronto, en un momento dado, se ponen a explicarte la película. O sea, en el momento en el que Palpatine dice, y ahora absorbo el poder de... Te está radiando lo que está haciendo. Y ahora ella se acerca y me da un golpe con su... ¿Por qué me cuentas que va a acercarse a dar... ¿Por qué narras el ritual? ¿Es necesario narrarlo? Claro, es que el problema es en cuanto a cinematografía, sobre todo de fantasía, de ciencia ficción, de aventuras. Lo importante, yo desde mi punto de vista, es que tienes que enseñar más que contar, porque para contar ya están las novelas, que básicamente también es el mismo error que cometió J.K. Rowling con Animales Fantásticos 2, al poner a guionizar a una persona que es experta en novelas. El guión de una película es bastante diferente. Entonces, claro, porque no te lo muestra, te lo cuenta. Claro, te lo cuenta, personajes y queda raro. De plano como muy céntrico, que solo están ahí quietos hablando, y eso en el episodio 9 pasa algo menos.
pero sí que se nota, es bastante... Sí. A mí sobre todo me chocó en esa escena final cuando de pronto empieza a narrar lo que está pasando y luego dice, pues ahora que estáis los dos aquí, el poder de vuestra unión resucita al verdadero emperador. O sea, absórbeles el poder y ya está, ¿no? Totalmente. No hace falta a mí me perdonarles. recordó a un cómic de los 80. Un poco, sí, ¿verdad? Que estos que eran una imagen y hola, texto. Sí, en plan, oh, me acaba de lanzar el rayo de no sé qué, que me ha roto la espalda, Sí. así que no me puedo mover, y todo en una viñeta. Justo que Entonces, en un cómic al final, pues como es una imagen estática, pues te lo tienen que hacer así. Tiene su encanto, Pero en una película no me narres lo que está pasando, cuéntamelo. Exactamente. No sé, eso es cosa mía, es una impresión que tengo y me chocó un poquito. Sí, al fin y al cabo esto es opinión personal. Eso es. Y yo creo que de Palpatine no hay nada mucho más que destacar. Es el villano por excelencia de Star Wars y tenía que aparecer en el episodio final. Y sí que se tenía planeado. De hecho, ¿Se tenía planeado desde el principio? Se tenía planeado desde el principio, pero yo estoy convencido de que de esta manera no. Probablemente, claro, es lo que te digo, a lo mejor lo que tenía JJ Abrams en la cabeza era que el final del 8 revelase la existencia de Palpatine. Seguro. Y se quedase como cliffhanger bestial, había sido bestial en realidad. Un final súper, Sí. extremadamente épico. Que el final del 8 fuese, oye, el emperador. Sí, para ya decir, vamos a ello, con todo y garbanza. Eso habría sido, pero bueno, sabemos que tiene el problema de las dos películas. Así que nada, así más personajes. Antes de hablar de las contradicciones, porque eso sí que lo quiero mencionar, porque hay unas cuantas. Finn y Poe, ¿qué te parece en Finn y Poe? Vale, el viaje de Finn y Poe me parece de lo más atropellado que hay en la película. Los dos personajes me caen muy bien, me gustan mucho, Sí. sobre todo Poe Dameron. De hecho, dado que he tenido el gusto de conocerle mucho más en los cómics, porque han hecho 2 series suyas ya de cómics, Sí. 2 series en las que él aparece en papel protagónico y algún que otro spin-off. De hecho, tiene su anual de Marvel. Sí. Entonces, pues ya he tenido el gusto de conocer más su pasado, su personalidad, sus amigos. Y en esta película es como que no hay algo totalmente aclarado sobre él. No sé por qué Lucasfilm tiene la habilidad de contar todo lo que sucede a su alrededor en los cómics y en las películas te lo dejan como a media tinta. A lo Y- mejor para que compres los cómics. Claro, exactamente, pero es la trama que tiene con Thor y Bliss, con la nueva cazarrecompensas, Sí. antigua novieta, sí que daba pie a que en esta película hubiera una conclusión de esa historia de amor perdida y al final queda como en una especie de mirada sexy Pero ya. y ya está. O sea, entonces esto se ha acabado. no me han ofrecido mucho. O sea, sobre Poe Dameron realmente tampoco tengo mucho más que decir porque es que en la peli tampoco te dejan Claro. decir mucho más. Y yo creo que sobre Finn sí que hay más. O sea, Finn tiene algo más de chicha en esta película. Esta vez sí. Esta vez sí. Porque yo creo que en el episodio 7 tuvo más peso. Sí. De hecho, era casi coprotagonista junto a Rey, casi. Y Sí, luego... bueno, yo te diría que totalmente. Que totalmente coprotagonista, totalmente, sí. De hecho, yo recuerdo cómo los trailers jugaban con el hecho de no sabíamos si el nuevo Jedi era Finn o era Rey. Exactamente. Luego ya se descubrió que era Rey. Pero jugaban un poco con eso. Y luego en el 8 su protagonismo cae a lo bestia y vuelve a subir aquí. Bueno, su protagonismo se releva a una subtrama bastante innecesaria. Innecesaria y que además la obvia completamente. Esta es una de las partes que completamente desaparecen Sí, en el episodio 9. Pero aquí se ve que es sensible a la fuerza, que bueno, más o menos lo dejan intuir. Sí, que él lo dejan tiene intuir. Que de hecho, bueno, yo era de los que pensaba que realmente lo que él quería decirle a Rey, que al final no le dice, es pues lo típico, ¿no? De yo siempre te he querido, siempre Ya. me has gustado, pero no, realmente está, no sé si está confirmado o semiconfirmado, alguien lo dijo. Creo que fue el propio actor. El propio actor dijo que le iba a confesar que era sensible a la fuerza, con lo cual pues deja bastantes tramas, sobre todo en el episodio 7, cerradas. Sí. Porque había, por ejemplo, una justificación de Finn que a mí nunca me pareció que estuviera del todo mal, es el hecho de por qué era capaz de combatir con espada láser. Y es que, bueno, en las novelas te explican que a los Stormtroopers de la Primera Orden, pues, entre otras muchas historias que tiene con sus compañeros y amigos, que uno de ellos es el que muere y le pinta la cara y tal, Sí. les entrenaban para el momento en el que posiblemente se fueran a enfrentar a Luke Skywalker o a otros Jedi. Curioso. Entonces, esa justificación ha estado así hasta ahora. Ahora podríamos decir que básicamente al ser sensible a la fuerza, pues algo de intuición Claro.
podría tener contra otro usuario. Así a mí me habría gustado ver a lo mejor a Finn usar algo más de... No te digo ya poder mover los objetos tal, que se supone que eso requiere más entrenamiento, pero a lo mejor sí más de adivinar cosas o... Más momentos intuitivos, claro, a lo más Kanata. Eso es, Más Kanata sabemos que es una usuaria que no es... o sea, es sensible a la fuerza, nunca ha sido una Jedi, ni una Sith, ni mucho menos, pero siempre ha estado ahí como ejerciendo sin quererlo de un poco la maestra, ¿no? De decir... Yo te guío por este sendero y tú haces lo que quieras. Pues Finn podría haber jugado mucho más ese papel. Justo, es que esto lo hablaba con algunos amigos que decían que, bueno, pues que Star Wars parecía que se estaba convirtiendo, sobre todo con el tema del linaje de Rey, cuando no se sabía qué era, pero se sabía que era algo. Sí, se sabía. En una historia muy familiar, ¿no? Es como, o tu linaje es poderoso en la fuerza o no eres nada, ¿no? Sí. Y es cierto que parecía que tiraban un poco por ahí. Yo creo que el personaje de Finn es perfecto para demostrar que no, que esto... que siga habiendo mucha gente sensible a la fuerza, como contaban las precuelas, muchos niños que encontraban sensibles a la fuerza. Muchos posibles futuros Jedi. Eso es, lo que pasa es que no todo el mundo tiene el mismo nivel de poder. Finn, si se entrenase, ¿llegaría a ser un Jedi? A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor no sería de los mejores de la orden, de la nueva orden que pudiese formar Rey, pero sí que podría ser, por ejemplo, claro, centinela del templo. Por ejemplo, de hecho, los caballeros de Ren eran personas sensibles a la fuerza, pero no lo suficientemente poderosos como para convertirse en Sith, como los inquisidores. De hecho, sí, como los inquisidores de Rebels, yo es que le veo mucho parecido a los inquisidores con los caballeros de Ren. Al fin y al cabo eran Jedi oscuros, que eran reclutados por Darth Vader, en el sentido de o te rindes, o te unes a mí o te mato. Te unes o te mato. Entonces, pues sí, podríamos decir que son una especie de inquisidores, pero que aún guardan bastante misterio en el universo expandido. Eso es. Entonces yo creo que en ese sentido el personaje de Rey, de Finn, me parece que es perfecto para recordarnos que por mucho que hablemos de familias con linaje poderoso, aquí sigue habiendo mucha gente sensible a la fuerza y mucho potencial Jedi en el futuro. Mucho potencial Jedi y mucho que se podría pulir con entrenamiento. Eso es, eso es. Y además hay que recordar que Finn es un niño robado, ¿no? Como los nuevos soldados de asalto que eran niños robados. Sí. No sé el nombre de la personaje esta nueva que sale. Yana. Yana, que es lo mismo que él. O sea, sí, es una antigua... De la cual te dan a entender que podría ser algo de Lando Calrissian. La hija perdida de Lando. De hecho, no sé dónde he leído que alguien lo había confirmado, alguien importante. Me parece muy rebuscado, pero yo qué sé. Sí, no, yo creo que básicamente es un intento en ese sentido, o sea, de manera escueta, para hacer una nueva subtrama que involucre tanto a Yana como a Lando Calrissian, ya sea en una línea nueva de cómics o una línea de novelas o lo que sea. Pero no creo que tenga una reminiscencia importante. Yo tampoco lo creo, pero bueno, me parece curioso, ¿no? Porque al final, si tenemos a un montón de niños que son robados... De hecho, me moló esa conversación entre Lando y Yana, más allá de dejar caer la posibilidad de que pueda ser su padre, como Lando parece que ha tomado como misión devolverles con sus familias, ¿no? Decir, no sé quién es mi familia, lo averiguaremos. Me parece bonito, ¿no? De decir... Sí, es un gesto sí, que... Ya que sois niños robados, busquemos vuestras familias, a ver si podemos volver a casa. Además que te sigue demostrando toda esa camaradería que siempre ha tenido como estandarte la Alianza Rebelde. O sea, eso es. Para restaurar la República. Entonces... Bastante interesante, la verdad. Vale, ¿algún personaje más que quieras destacar de la película? Bueno, lo último que voy a comentar sobre Finn es el tema de los niños robados. Se sabe que el proyecto Resurrección, que es en el que ellos se involucraban para ir a buscar a los niños, ¿vale?, y reconvertirlos para que ser de la Primera Orden, luego se iban con todas las tropas a las regiones desconocidas. ¿Los entrenaban allí, en las regiones desconocidas? Los entrenaban allí. No a todos, pero sí a muchos de ellos. Entonces yo me pregunto, desde que fui conocedor de todo esto del proyecto Resurrección, si en algún momento vamos a ver si realmente Finn ya era conocedor de algo de algo de los Sith. Referente a los Sith a Exegol, a todo el tema de los Sith Troopers escondidos. Sí. Todas las legiones nuevas que recanonizan a los antiguos lores del Sith. Curioso. Entonces, podría ser una historia bastante interesante. Muy interesante, la verdad. Sí, a ver, creo que si de pronto nos dicen que Finn sabía mucho, contradiría un poquito lo que ha sido la trama. Sí. Pero si solo sabe un poco, podría... Un poco, no sé, una especie de nueva aventura arqueológica junto a Poe. Sí.
Sí, algo después así. del episodio 9, en la que descubra muchas más cosas sobre su pasado. De hecho, ¿Por qué no? fíjate, yo creo que eso es algo curioso, ya para cerrar el tema de los personajes. La primera trilogía, la original, Sí. acababa muy guay, cerraba la historia y dejaba como cosas para el futuro. La segunda trilogía, las precuelas, contaba la que para mí es la mejor historia, personalmente, y cerraba toda la trama conectando, todo muy guay. Esta es la primera con la que tengo la impresión de que no ha acabado. De que queda tanto por explorar de esos personajes que los vamos a volver a ver. Claro, y eso es por el tema del EC. Eso es. Completamente. Es la Sé que soy sensación pesado de con que esto, no, pero es cierto. Es que por el tema del EC, sí. Dado que han trabajado así, de hecho enlazamos esto si quieres con lo de las contradicciones, que es donde mejor se ve, al haber trabajado de una forma DLC te sabe a poco y quieres más Sí. de los personajes. Quieres mucho más, la película en ciertos momentos se te hace súper corta y te da que pensar que podría haber incluso un episodio 10 Sí. de la saga Skywalker, porque recordemos que Kathleen Kennedy hace poco dijo que realmente no tenía por qué ser el final. Eso es, Kathleen Kennedy es la presidenta de Lucasfilm. Entonces lo comentó en una entrevista y dijo, este no tiene por qué ser un final, no es un adiós, Eso sino es. un hasta luego. Dejó como la puerta abierta a que en futuras películas, ya sea la trilogía de Rian Johnson, esa que va a producir Kevin Feige, o otras series de Disney Plus o lo que sea, podríamos volver a ver a Rey, a Finn, a Poe. Sí, no a lo mejor que formen parte del papel protagónico, pero sí que aparecerán Sí. los Skywalker y todo su Justo, legado. a lo mejor, yo que sé, Rey podría tener un poco el rol de Luke en esta trilogía, que sería como repetirse Sí, como- mucho, ¿no? Pero sí, bueno, un maestro. a nivel de importancia me refiero, que sea como alguien ahí de quien se habla y tal. Y Sí, que aunque aparezca de bueno, vez en la cuando. propia Daisy Ridley me parece que comentó que no iba a volver a aparecer en más Star Wars, que era la última pero bueno, o sea, luego muchos actores dicen y También otra lo dijo cosa, Natalie Portman y... Exactamente. En fin, y mira todo el dónde está, mundo. y ahora o sea, va a ser Thor. Que le ofrezcan algo bueno y dirá, ¿dónde firmo? Exactamente. Con espada láser firmo. Bueno, ya cerrando este apartado, vamos a comentar un poco esas contradicciones de las que llevamos hablando, que nos dan que pensar que efectivamente esta o no era la línea principal o han querido borrar muchas cosas del episodio 9. Sí. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, lo del casco, que se lo reconstruyan, eso no es una contradicción en sí misma. O sea, es querer borrar lo que has hecho, pero con sentido en la historia. Es una involución Algo encubierta. así. Eso es. Con contradicción nos referimos a algo que realmente no tiene ningún sentido. O sea, que no puede darse. No tiene sentido porque, de hecho, la idea que comentamos antes de Kylo queriendo hacer algo totalmente nuevo se contradice totalmente con el hecho de haber sido reclutado por el propio emperador Palpatine. Eso es, ¿vale? Por ejemplo. Y a la primera de cambio, sin Sí, siquiera... sí. con él Tampoco yendo le con cuesta, la idea no de le cuesta matarlo. mucho convencerle, la verdad. Claro, no, él de hecho iba con la idea total de eliminarlo. Sí, eso como pone en las rivalidad. letras, es decir, nadie que desafíe mi poder. Exactamente. Bueno, yo creo que para mí la primera contradicción y la que a mí más me chocó es que en el episodio 8 Snoke dice que él ha forzado la conexión entre Rey y Kylo porque sabía que Kylo no iba a poder resistirse y que Rey iba a ir a él. Bueno, él justifica un poco el hecho de que Rey se haya presentado ante él, Sí. diciendo que él les ha puesto la conexión. Luego sabemos que Snoke en realidad era Palpatine. Por tanto, Claro. Palpatine es quien les ha puesto la conexión. Sí, es el marionetista. por Pero excelencia. Kylo dice que Palpatine no sabe de su conexión y que ese es su arma secreta para vencer al emperador. Eso le dice a Rey. ¿Cómo es posible? Ya, son cosas que bueno, Eso uno es se queda una- pensando y dice... El modus operandi que ha tenido el emperador Palpatine es bastante precario. Eso es. ¿Ves? Ese es el tipo de contradicciones que te hacen pensar que o bien la famosa cabeza pensante de la que hemos hablado se ha dejado muchas cosas en el tintero, o que las contradicciones entre lo que hicieron en el 8 y lo que querían hacer eran tantas que han tenido que saltarse cosas. Claro, Otro ejemplo. seguramente sean cosas fuera de cámara. Claro, y también la otra contradicción, lo que hemos comentado, que bueno, que el modus operandi de los personajes en general es un poco raro. Sobre todo de Kylo Ren, también de Sidious. Sí, de hecho, bueno, yo diría que es de los dos que más raro es, porque los demás sí que tienen, aunque esta trilogía per se no ha ido con un objetivo claro, los personajes sí que van con un objetivo claro. O sea, ellos sí que quieren pues luchar contra lo que quede de la Primera Orden. Eso es. Y prevalecer. Sobre todo se centra mucho, ya te digo, en la camaradería, en el buscar refuerzos en el exterior. Sí. Sabemos que tenemos aliados ahí fuera. ¿Por qué no nos contestan? ¿Por qué no vienen a ayudar? De hecho, fíjate que Rose, el personaje, fue de lo más criticado del 8 y yo creo que no hay nada más alianza rebelde que Rose. Sí, de hecho, cuando sí. dice lo de no vamos a ganar esta guerra destruyendo lo que odiamos, sino salvando lo que amamos,
no hay nada más alianza rebelde que eso. Sí, totalmente. O sea, Rose es... No te diría que es uno de los mejores personajes de la historia, pero ni mucho menos. Pero sí que es un personaje bastante aceptable en cuanto a los parámetros que guarda la alianza. Creo que encarna perfectamente los valores de la alianza rebelde, de la resistencia, como quieran llamarlo, así cada peli le pone un nombre. Sí, la resistencia, la rebelión, como tú lo quieras llamar, es la eso. alianza para restaurar la república. Eso es, creo que encarna perfectamente lo que son los valores de esa... Sí, igual que todos los personajes que en las películas, en las propias películas aparecen de relleno, como pues en esta, por ejemplo, sale el hijo del almirante Akbar, sale Aftad Akbar por ahí, que de hecho Poe le dice, hey Junior, tal, y son personajes que están ahí, que representan esos ideales. Sabemos que los Mon Calamari son puros guerreros de corazón, que se apuntan a cualquier bombardeo, pero al fin y al cabo es eso, o sea, con que ellos te muestren el camino de esta es la mentalidad que tiene la alianza, ya de por sí va a ser un personaje aceptable para la saga. Eso es. Entonces, Rose es eso. En ese sentido, yo la verdad es que, ya metiéndonos en los temas polémicas que ha generado no solo esta peli, sino toda la trilogía, yo el hate a Rose no lo entiendo. Yo el hate a Rose lo puedo llegar a entender, pero simplemente por el hecho de que sí que es verdad que, sobre todo la escena beso y la escena sacrificio de Finn, la verdad es que ahí todo salió un poco a batacazo. Bueno, a mí es que en general los besos en esta trilogía... Sí, los besos en esta trilogía son un poco un tema salvo candente. Uno que creo que está muy bien puesto y está muy de fondo, el de las dos mujeres, que me parece genial, que se atrevan a hacer ese tipo de cosas. Sí, bueno, aunque no es nuevo. También en Star Wars sí que es verdad que ha habido muchas relaciones... Pues eso, gays, lesbianas... pero no lo habían mostrado en pantalla. No lo habían mostrado en pantalla tal cual, pero sí que lo ha habido. Salvo ese beso, los demás... Es que el de Rey y Kylo, a mí... Ya os digo, la peli me gusta mucho. La relación entre Rey y Kylo, cómo va evolucionando, me gusta. Pero esa parte me sobra. Bueno, yo tengo aquí algo que puntualizar. A mí no es que me sobre. Lo que me sucede es que yo esa relación, cuando empezó el episodio 7, la veía con unos ojos totalmente diferentes. El hecho de que para mí era como una especie de juego de niños, ¿vale? Cuando estaban con el tema de la diada de la fuerza, de tú te vienes conmigo, no, tú te vienes conmigo, o no nos vamos ninguno y rompemos el sable. Para mí era ese tira y afloja de una relación inocente, un amorío infantil. Y el hecho de poner un beso, no te digo que lo vaya a sexualizar, ni mucho menos, pero sí que el tono se me cambió bastante. Fue como un clic, fue como decir, ahí va. Pues resulta que era amor de adultos, ¿sabes? De decir, ahora ya nos podemos encontrar por última vez, justo antes de en tu caso, en el caso de Kylo Ren, perecer. Entonces me refiero a adulto en ese sentido, de decir, joder, somos conscientes de la situación que tenemos, es bastante complicado nuestro enlace, nuestro hilo Palpatine Skywalker, con lo cual pues vamos a finiquitar esto de la manera... Sí, a mí yo es que, o sea, desde ese punto de vista lo entiendo y veo el choque, pero yo es que no, o sea, no le veo la carga romántica en ningún momento a esa relación, ni siquiera desde el principio. No, de hecho para mí no es tanto romántico como sí triste. Sí, eso sí. Porque es como una despedida. Bueno, al final, en esencia, uno de ellos literalmente da su vida para salvar al otro. Exactamente. Y en ese sentido, o sea, esa parte me mola. Me mola lo de que Kylo al final dé como su salto definitivo a la luz, al igual que hizo su abuelo, ¿no? Sacrificándose para salvar, pues en este caso, Darth Vader lo hizo por su hijo, él lo hace por la que yo hasta ese momento consideraba su amiga, ¿no? Exactamente. Luego resulta que no solo, pero... No solo amiga, pero bueno. Pero tampoco... es lo que a mí me choca, porque yo desde el principio les había visto la típica rivalidad sana, fraternal, que mola. Goku Vegeta. Goku Vegeta, tal cual. Vegeta, Sí, Goku Vegeta. Sí. Thor Hulk, ¿sabes esto? Claro, la rivalidad poderosa. Sí. Pero claro, ¿qué pasa? Que como son un hombre y una mujer, necesariamente tiene que acabar en amor. Pues eso no me gusta. Claro, ¿sabes? Sí, ahí te comprendo totalmente. O sea, eso sí lo respaldo totalmente porque la escena en sí misma es muy rara. Se antoja muy extraña. De hecho, yo tengo una anécdota graciosa y es, viendo la película por segunda vez, hubo gente que se rió con la escena. O sea, se escucharon risas de fondo en plan incontroladas, porque la escena en sí está rodada de una manera muy extraña, pero ya os digo, tampoco me parece un punto negativo de la película. Bueno, a mí yo te digo, me sobra, pero en general todo lo que es el resto de la escena me gusta, salvo por un detalle, que no entiendo por qué Rey se muere. O sea, ya no le ha alcanzado ningún rayo, tampoco ha hecho un gran uso de la fuerza porque realmente le vence con las espadas. Así, o sea, no entiendo por qué muere.
te va a sonar a guasa, pero en el nuevo canon parece ser que se ha puesto muy de moda el morir de esfuerzo. Entonces ya desde la muerte de Luke Skywalker y bueno, luego el esfuerzo descomunal de Leia por volver a la nave a los Superman en episodio 8 y estar pues casi el resto de la película dormida. Todavía el esfuerzo usando la fuerza lo puedo entender, porque se supone que es sacar algo muy de dentro de ti que te puede... Pero Rey no vence al emperador usando la fuerza, le vence usando las espadas. Entonces, ¿por qué, se muere? Le devuelve totalmente el poder. Claro, usa las espadas a modo de X, escena que mola mucho. Con los Jedi detrás habría molado mucho más, pero... Sí. Bueno, pero no lo hicieron. Tenemos sus voces. Tenemos las voces, que mola también. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué muere? Yo creo que se muere por el pepazo descomunal que dan sus rayos, porque si te das cuenta cuando... La onda expansiva. Sí, la onda expansiva, porque cuando tira los rayos hacia arriba y, joder, pues está reventando cañoneras de la Alianza Rebelde, naves de todo grandes, tipo. todo, vale. Naves muy grandes como el Coloso de la serie Resistance, o sea, que también se ve por ahí que está un poco bambuleada. Venga, entonces pues yo creo que fue por eso. Podemos comprarlo, que la onda expansiva le... La onda expansiva, lo que pasa es que el poder curativo en el nuevo canon le tienen que dar un trasfondo, porque en Legends sí que había gente que se dedicaba a ello, curanderos Jedi. Eso lo vamos a... yo creo que podemos cerrar con eso, porque también es una gran polémica. Pondremos por aquí el meme este de Qui-Gon Jinn: Obi-Wan, cúrame con ese poder. Maestro, hijo de puta, cúrame, Obi-Wan. Cúrame, coño. Que, a ver, o sea, el poder de curar, como dices tú, en el canon del universo expandido siempre ha existido. Baby Yoda lo hace en un capítulo de The Mandalorian. Sí. Entonces, los Jedi en teoría pueden hacerlo. Yo creo que esto se está criticando a la película, y yo creo que no es un problema de la película, es un problema de las 8 anteriores por no usarlo cuando existe como recurso. Es mi opinión, ¿eh? Sí, bueno, también habría que meterse en el tema era pre-Disney, post-Disney, pero podríamos decir que sí, que es un problema muy a largo plazo que tiene el nuevo canon. Claro, porque si en el universo expandido, en los cómics, siempre había novelas, había existido ese poder, las películas decidieron no usarlo y esta lo mete, es cierto que se siente raro. O sea, ¿por qué de pronto pueden curar? E incluso Rey cura una herida de espada láser, que a mí eso sí que me chocó, porque yo creía que solo podían curar heridas superficiales. Sí, no, y de hecho, bueno, eso con toda la ristra de poderes nuevos que presenta tanto esta película como el nuevo canon, que por lo visto pues se cogen muchos y se hacen comunes. Por el tema de la psicometría, por ejemplo, visto en Jedi Fallen Order, que tocas un objeto y puedes ver toda su historia. Ese poder era de los Kifar, era de Quinlan Vos. Claro. Entonces ahora todos esos poderes es como son compartidos, todo el mundo los puede hacer. Yo creo que a lo mejor, es que es como dices tú, son poderes que a lo mejor tenían... Sí, falta explicación. Pero tampoco puedes ponerlo, que la peli tendría que durar 8 horas. Claro. O haberlo contado muy bien en las anteriores. Pero sí que ahora con Disney Plus tienen bastante aliciente para... Yo creo que es lo que dices tú, que a lo mejor eran diversos poderes de la fuerza que podían usar grupos concretos que lo habían trabajado, y a lo mejor el propio Luke en sus viajes los fue recopilando y... Sí, cualquier historia. Sí, seguramente metan algo de Disney Plus, pero hasta ahora en el nuevo canon no queda, es algo que está difuminado. O a lo mejor otra teoría que a mí se me ocurrió es que igual el poder de curar era uno de esos poderes antinaturales de los que hablaba el emperador, que igual los Jedi no lo querían aprender, quizás, y ella por ser Palpatine y Baby Yoda por no estar entrenado lo puede usar al poder acceder a la fuerza pura. Sí. Entonces, a lo mejor es eso, ¿no? Es un poco, ¿por qué no lo usaron antes? Igual es que los Jedi no lo querían usar por considerarlo antinatural, aunque me parecería raro porque es muy útil. Claro, como los rayos de la fuerza, por ejemplo. Algo así. ¿Por qué los Jedi no lo hacen? Porque se supone que es un poder del lado oscuro, ¿no? A lo mejor es que el poder de curar también se consideraba propio del lado oscuro y los Jedi no lo querían utilizar. Claro, sí, explicaciones puede haber miles, pero al fin y al cabo al nuevo canon le hace falta. Exacto. De momento es joven, tiene unos 8 o 9 años. Frente a los 40 de Legends, pues todavía tiene bastante cancha. Entonces, bueno, o sea, sí que es cierto que eso podemos entenderlo como una pequeña contradicción, pero dado que está explicado en el universo expandido, el propio Mandalorian también ya lo incluye. Yo creo que es eso, tampoco es que me parezca a mí algo malo, un problema, sino que falta un poco de explicación, pero ya está. Sí, dejémoslo crecer alrededor de los tiempos. Eso es. Tenemos y además, para largo Star Wars. Como eso, tú mismo lo has mencionado, lo de la psicometría esta, de lo de ver los objetos, hay muchísimos más poderes de la fuerza que no se han contado. Entonces, cuando la próxima trilogía de Rian Johnson cuente uno de estos, se volverá a liar. Sí, porque hay mucho más. Veremos a ver qué es lo que pasa. Meterán otra vez la onda expansiva del poder de la fuerza que, a lo mejor que desintegraba gente. Ese era muy vasto, ese era muy vasto. Sí, sí.
Era un poco Jean Grey. Un poquito Jean Grey, sí, además que desintegraba totalmente el traje del Pues ahí lo vais a ver. Bueno, yo creo que más o menos así. Sí, yo creo que nos hemos dejado alguna cosilla. Hombre, es una película que da muchísimo de qué hablar. Sí, o sea, podríamos hablar de ella durante, yo diría que incluso durante varios años. Sí. Y seguiríamos sacando cosas. Porque sí que tiene todo ese tema de todo el trasfondo que tiene. Plantea Entonces, muchas tramas paralelas, muchas cosas, muchos detallitos, que es lo que dices tú, se puede plantear y se puede hablar de eso, porque seguro que tú lo vuelves a ver y dices, coño, no me había fijado en esto. y yo no había visto esto y tal. Entonces, no hemos mencionado Sí. el hecho de que el emperador Palpatine, a quien envió a matar a sus hijos, o bueno, a recoger a Rey, fue un asesino de Jedi. o sea, un asesino ¿Por qué? de Jedi. Porque entiendo que entonces es que alguno de sus hijos era Jedi, ¿no? Tiene explicación, pero da para otro vídeo. Exacto. Tiene explicación. Ya te contaré. Tiene ahí todo, ¿ves? Tiene como muchas tramas, muchas cosas que se Muchísima presentan. subtrama. Star Wars se basa también. Yo siempre digo que el fuerte de Star Wars, y también parafraseando al querido Yeshua Revan, que es un youtuber de Star Wars que me encanta. Star Wars, el fuerte de Star Wars no está en las películas, No. está en todo lo demás. Todo lo que plantea como universo más allá. Porque yo creo que al final, yo personalmente, no sé si tú serás igual, creo que sí, no valoro una obra o una película solo por lo que me cuenta, sino por lo que plantea. Por todo lo que plantea y lo que Eso es. significa, sobre todo. Entonces, a nivel de universo, de entenderlo como parte de un todo muy grande, esta película a mí me parece muy top. Sí. Yo diría, la conclusión final es que es una película bastante decente. Sí, eso es. ¿Te atreves a ponerla en tu top de Star Wars? Así en plan, ¿dónde la colocarías? Pues mira, en mi top, entrando en todo ello el nuevo canon, un montón de contenidos. Incluyes Rogue One y Incluye Solo Rogue y todo One, eso. Solo y otras producciones de cómic, novelas. Esta película está en el puesto antepenúltimo. Es decir, para mí Muy abajo. está muy abajo, pero tampoco es malo. O sea, quiero decir, entra dentro del top. O sea, todo lo que no entra en el top está fuera. Para mí es ¿De que cuánto no- es el top? Pues habrá como 12 o 13 apartados. O sea, que de todas las producciones de Star Wars está la número 9. Sí, Sí, por ahí, la más o menos, antepenúltima. sí. Pues de todo lo que hay de Star Wars, es bastante. Sí, es bastante. ¿Qué es tu número 1, por hacernos una referencia? Mi número 1 es el episodio 5. El Imperio Contraataca me parece la mejor película que hay de Star Wars. Y en ese sentido, en el sentido audiovisual, a nivel película para ver en el Sí. cine con tu familia, me parece insuperable. A mí, mi número 1 es La venganza de los Sith. Porque es que. Muy épica Creo también. que es la pieza que da sentido a todo. ¿No? Vamos, yo eso lo he contado muchas veces. Cuando salí de ver el 2 dije, no hay forma de enlazar con el 4 en una peli, es imposible. No, vamos. Como acaba el 2 a como empieza el 4 no se puede. Sí, no, y sí, vamos. se hizo. Y al final, pues cogieron todas las piezas y dijeron, pues vamos a unirlo. Por eso para mí, yo qué sé, todo lo que plantea, para mí La venganza de los Sith Sí, es la también, mejor. súper, súper épica. Pero vamos, Lo es comparto. que es eso, incluso hablando de... Es que a mí me costaría mucho hacer un top, me pasa también con Marvel. Me costaría mucho hacer un top porque es que no puedo elegir en el sentido Claro, de... y realmente también te las digo... de abajo. Y también te digo que no es definitivo, porque Claro, claro. todo va cambiando, todo va cogiendo mucha carrerilla, salen muchísimas cosas, y también te hablo de que es un top del nuevo canon. Claro, del nuevo. Quiero decir, si me baso en Legends, hay muchísimas cosas de ahora que se quedan fuera. Y todo el Muchísimas. universo expandido anterior y tal, que... Claro, pero sí que es verdad que si tú vas con mente abierta, puedes aceptar un montón de cosas de nuevo canon. Sí. Entonces, esta película, sobre todo, el episodio 9, es para verla con la mente muy abierta e ir con la idea de disfrutar al cine. Y que yo creo que es la idea con la que deberíamos ir todos a hacerlo Y todo no en ser realidad. fans ardidos de Twitter. Qué cansado estoy de eso, tío. Pero bueno, muy en conclusión, pues eso, es una película buena, es una película para disfrutar. Eso es. Pues bueno, pues ahora esta es nuestra opinión. Este es todo lo que os hemos contado. Y si habéis llegado hasta aquí, primero, ¿qué cojones tenéis? Y segundo, Uf, los tenéis bien duros. dejadnos vuestra opinión. Nos gustaría saber también qué pensáis, tanto pues no solo de la película, de Star Wars en general y de Isma, a ver si queréis que vuelva para algún vídeo. Es un placer. Si nos dejáis muchas preguntas, a lo mejor esto es lo de siempre, nunca ha pasado, pero podemos hacer una segunda parte si dejáis muchas cosas para... Sí, yo para ya sabes responder. que encantado y vamos, me ha encantado estar aquí. Me he sentido como en mi propia casa. Me alegro. Y te lo agradezco mucho, tío. Pues nada, Y a pues- vosotros. Pues eso, si os ha gustado el vídeo, por favor, dad un buen like. Seguidnos por redes sociales, tenéis, ya sabéis, las mías en la descripción y dejaré tuya, bueno, canal no tenías, ¿no? No, el canal no, pero Instagram, Facebook, cualquiera de estas redes Te sociales. dejaré también las Perfecto. tuyas por aquí abajo para que le sigáis, un aficionado de todo esto y muy, muy conocedor, como ha demostrado.
del universo Star Wars. Así que nada, suscribíos y pues esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Os queremos 3000 y que la fuerza os acompañe. Que la fuerza os acompañe siempre. Siempre. Adiós.